No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Obuses y francotiradores desde Gaza. Militantes de ONGs pro-palestinas atrapados en la frontera egipcia sin poder salir de Gaza. El fondo de pensiones holandés PGGM boicotea a los bancos israelíes. Y terminaremos hablando del ministro de Defensa israelí que califica de ataques terroristas a las acciones de Tag Mehir. Estas son nuestras noticias y Jorge va a comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Bienvenido de vuelta. Bienvenido y, como decías, volvemos al formato habitual con Raquel después en las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. 3 proyectiles de mortero fueron disparados por terroristas palestinos desde Gaza contra una patrulla del ejército israelí. Los obuses explotaron sobre la cerca fronteriza en el Consejo Regional Eshkol, en el Negev occidental. No se registraron heridos ni daños materiales entre los soldados israelíes. En respuesta, aviones israelíes atacaron una célula que preparaba un nuevo ataque. Los 2 integrantes de dicha célula fueron trasladados con heridas moderadas a un hospital de Gaza. Se ha pedido a los agricultores de la zona que no trabajen en sus campos cerca de la valla fronteriza por temor a los ataques de francotiradores. En 2006, Austria vendió a Irán 800 rifles tipo Steyr HS-50, especiales para francotiradores, armas que disparan una sola bala cada vez, pero con un alcance de 1.500 metros y la máxima precisión, y que han sido observadas entre los grupos terroristas de Gaza. Probablemente las armas avistadas sean parte de un gran lote de una imitación fraudulenta que Irán ha fabricado y distribuido entre los miembros de Hezbollah en Siria. Sí, esto es una nueva amenaza, porque no solamente está la de los obuses, los morteros, los cohetes que se disparan de forma indiscriminada, porque estos de alguna manera han sido frenados por los sistemas cúpula de hierro. Entonces ahora lo que se dedican es a poner francotiradores, una sola persona que durante la noche se acerca hasta la frontera, se queda a una distancia prudencial de unos cuantos cientos de metros y desde allí con una mira telescópica y con gran precisión, pues basta que vea a alguna persona, da igual quién sea, que sea una mujer, un niño, un trabajador árabe, israelí o un trabajador extranjero, pues dispara y mata. Y el dolor, el daño que se inflige es similar al que se hubiera disparado un obús de forma indiscriminada, porque muchas veces estos no producían más que daños materiales. En este caso, pues la situación es muy complicada porque es imposible parar a estos francotiradores de alguna manera, porque es solamente una persona con un arma. Así que no solamente está el tema de los proyectiles de mortero como este último incidente, sino de lo que más tiene la alerta ahora Tzahal, el ejército de Israel en esta zona, es de los francotiradores, que por otra parte es un poco graciosa la noticia de que Irán le compra a Austria los rifles y lo que hace es hacer una copia fraudulenta y hacer unos rifles con un poco menos de precisión, pero que se los dan a Hezbollah y de Hezbollah llegan milagrosamente a la franja de Gaza. Y seguimos en Gaza. Un grupo de 5 militantes de nacionalidad española de la Asociación de Solidaridad con Palestina, UNADICUM, están retenidos en Gaza al impedir el gobierno egipcio su salida por el paso de Rafah, a pesar de tener autorización previa para ello. Además, hay otros militantes de la misma organización de nacionalidades diversas. El paso fronterizo de Rafah está cerrado desde el pasado 26 de diciembre, aunque las embajadas de los cooperantes acusan de la situación a Hamás. La ONG acusa a Israel por estar detrás de las decisiones que toma el nuevo gobierno egipcio. Sí, pues ya vemos, son unos cooperantes españoles que quieren salir de Gaza a Egipto, no a Israel. Y Egipto les dice que la frontera está cerrada, entonces la culpa la tiene Israel, como siempre.
Es alucinante, pero estos son 5 personajes españoles de estos que van a venir a contar cómo sufrieron no sé qué de parte de los israelíes cuando el problema, otra vez, es de los egipcios. Y si no fueran los egipcios, pues serían los aviones que están también controlados por los israelíes, y si no, es el porco clima, como dicen los italianos, si piove, y si no piove, también es siempre culpa de los israelíes. Y seguimos. La caja de ahorros y aseguradora de pensiones holandesa PGGM, una de las 20 más grandes del mundo, ha decidido no invertir en 5 bancos israelíes por estar involucrados en el financiamiento y la construcción de viviendas en asentamientos judíos de los territorios en disputa. En términos financieros, la medida no es significativa, dado que PGGM tiene solamente unas decenas de millones invertidos en los bancos del total de 170.000 millones de dólares que maneja. Sin embargo, se trata de la última medida en una serie de boicots contra Israel. Las entidades afectadas por la decisión fueron señaladas como los bancos Apoalim, Leumi, Mizrahi Tzafot, First International Bank of Israel y también Israel Discount Bank. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Igal Palmor, condenó la hipocresía de PGGM. Según un documento publicado por la propia compañía, las inversiones extranjeras incluyen 2 bancos chinos con oficinas y actividades en Tíbet. PGGM también ha invertido fuertemente en el productor de aceite de palmera malayo Sime Darby, que el año pasado pagó $1 millón en indemnizaciones a los aldeanos de Liberia ante las acusaciones de que la empresa había confiscado sus propiedades y violado sus derechos humanos. Así es, Jordi, ya ves cómo la economía no es economía, sino también es política. Muchas veces uno dice, la frase más común es que la política está dominada por la economía. Y aquí vemos cómo la economía está dominada por la política. Porque este fondo de pensiones, grupo financiero, si quieres llamarlo así, primero hace una declaración muy pomposa de boicot cuando en realidad no tiene invertido prácticamente nada. O sea, es como que van a dejar de destinar el 0,00 a no sé qué, pero para eso emiten una nota de prensa que se entere todo el mundo, pero ellos siguen operando con con gente como, por ejemplo, que ocupa países como el Tíbet, los bancos chinos estos, o empresas que han sido condenadas en firme por tribunales internacionales por su haber confiscado propiedad o violación de derechos humanos. No tienen problemas con eso, solamente con los bancos israelíes, que entre sus clientes tienen alguno que vive ahí más allá de lo que alguien llama la línea verde y que no existe, porque esa línea es una línea de armisticio. Lo repetimos otra vez, no es una línea de que se trazó alguna frontera por ahí, sino que ahí es cuando se firmó un cese el fuego, así quedó la cosa. Entonces no es una frontera ni reconocida ni por Israel, ni por los jordanos, ni por los egipcios, ni por Líbano, ni por Siria. Ninguno de los países ha reconocido esas fronteras. Entonces, cuando se habla de que está más allá de la frontera de la línea verde, está más allá de lo que fue el cese de fuego del 48. Pero estamos hablando que están en el cese de fuego del 67. Pues en este terreno intermedio es lo que se llaman los territorios en disputa. Y terminamos. El ministro de Defensa de Israel, Moshe Yaalon, ha calificado el miércoles pasado como ataques terroristas a los ataques ejecutados por colonos judíos contra ciudadanos palestinos conocidos como Tag Mehir, etiqueta de precio en hebreo. Estas declaraciones se efectuaron el mismo día en que un grupo de colonos incendió 2 vehículos y realizó un grafiti en un restaurante propiedad de un palestino en la localidad cisjordana de Madama, ubicada cerca de Nablus. Esta acción surgió en respuesta a la destrucción el martes por parte del ejército israelí de 200 olivos plantados de forma ilegal en el asentamiento de Esh Kodesh, tras la cual estalló un enfrentamiento entre los residentes del asentamiento y ciudadanos palestinos de las poblaciones cercanas de Jalud y Kusra. Sí, bueno, muchas veces ya hemos mencionado Tag Mehir, es como un lema que tienen los colonos que pretenden de alguna manera tomarse la venganza por su propia mano, aunque también hay que decir, y todo hay que ponerlo en proporción, que las acciones que ellos hacen, por muy reprobables que sean y por muy injustificadas que sean, nunca están a la escala de las acciones
que se producen de los palestinos. Por ejemplo, nunca han matado a nadie, han hecho pintadas, han hecho agresiones, han tirado piedras contra coches, es verdad, todo eso, y han destruido mobiliario urbano y coches de personas, etcétera. Pero no han atacado físicamente a ninguno, no han matado ni han herido a nadie. Entonces hay que poner las cosas en su proporción. Nadie está defendiéndolos, pero quizá las palabras del ministro de Defensa llamándolo ataque terrorista, pues esto no caiga demasiado bien entre la gente justamente de estos asentamientos, porque lo que refleja, ellos tampoco actúan de forma, digamos, con iniciativa, sino que responden cuando tienen algún hecho que ellos se sienten ofendidos o agredidos, pues espontáneamente surgen algunos chicos que se escapan del control incluso de sus padres, de sus rabinos y de sus líderes espirituales, que le dicen que tienen que contenerse y tener más control. Es una situación que se prolonga, Jordi, durante ya muchas decenas de años de esta mala vecindad. Han sido agredidos y muchas veces ellos responden. Otra vez, nadie lo justifica, pero quizás el llamar los ataques terroristas sea un poco exagerado. Bueno, Jorge, pues con esta noticia terminamos la semana. Buen fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ya saben que ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi, bienvenidísimo. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? Sí. Bueno, unos días de vacaciones y volvemos, como decíamos antes, al formato habitual, ya con los tres aquí en el informativo y tú con tu especialidad, las noticias culturales. Dime, ¿qué me traes hoy? Pues una muy buena noticia, Jordi, porque se ha descubierto un documental inédito de Hitchcock sobre el holocausto nazi. Vaya, Hitchcock y el holocausto, una muy cosa que yo nunca había oído, vamos. Bueno, pues es un documental inédito de Alfred Hitchcock sobre los campos de concentración nazis, rodado en 1945 y que será proyectado a finales de este año, ya de 2014, tras ser restaurado por el Imperial War Museum de Londres. Eso te iba a decir, 1945 Hitchcock está en Inglaterra, es de esos trabajos suyos en Inglaterra, tal vez, ¿no? Pues mira, ¿Ya está en Estados Unidos? Se involucró en el proyecto después de que su mecenas y amigo Sidney Bernstein le pidiera ayuda para editar un documental sobre las atrocidades cometidas por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Según The Independent, el contenido de las imágenes filmadas por operadores de cámara de la unidad de cine del ejército británico, al tiempo que las tropas aliadas liberaban a los judíos de los campos de concentración, bueno, pues horrorizaron al creador de Vértigo y de Los pájaros. Quedó tan traumatizado Hitchcock por el duro contenido de las grabaciones que permaneció alejado de los estudios Pinewood durante una semana. Un comisario del Departamento de Investigación de este museo, del Museo de la Guerra de Londres, ha afirmado que el documental quedó suprimido por la cambiante situación política, particularmente para los británicos. No querían, ya empezaba un poco la Guerra Fría, no querían ofender a los alemanes y por el deseo aliado de no irritar a la Alemania derrotada, pues esta cinta de Hitchcock pues pasó al olvido. Se pudieron ver 5 de los 6 rollos de película grabados en algún momento. Por ejemplo, en los 80 estas imágenes fueron descubiertas por un investigador norteamericano y con el tiempo una versión incompleta de la cinta se proyectó en el Festival de Cine de Berlín en 1984 para luego ser emitida un año después en Estados Unidos bajo el título Memoria de los Campos, pero con mala calidad y sin incluir el 6º rollo, o sea que nunca se había podido ver la filmación completa. A finales de este año, como les decimos, será proyectada la película en una versión restaurada por el Museo de Londres gracias a la tecnología digital y tal como Hitchcock, Bernstein y otros colaboradores pretendían. Bueno, pues se generará un debate ineludiblemente, Jordi, porque incluye imágenes realmente impactantes de los campos, en particular de Belsenberger, que fue uno de los campos filmados por esta unidad de filmación del ejército británico. Por tanto, debemos atribuirle a Hitchcock el montaje, supongo, ¿no? Son tomas... Sí.
como has dicho, grabadas en in situ, y no me extraña que Hitchcock quedará horrorizado al verla, la verdad. Es una cosa de lo más normal. Sí, además vamos a ver cuál es la visión de Hitchcock sobre esto, y como tú dices, seguro que su perspectiva y su montaje son especiales. Hombre, hablamos de uno de los genios del cine, ¿no? Hay gente que no le gusta su cine, pero hay que decir en su favor, yo creo que, llamándolo el maestro del suspense, siempre fue precisamente suspense. Nunca mostró nada de una manera muy explícita, todo era más bien sugerido, ¿no? Muy psicológico, ese fue el cine de Hitchcock, sí, ¿verdad? A lo mejor esto tiene que ver un poco con alguna crítica que ha surgido ante esta película, porque aunque describen el documental o la película como brillante y sofisticada, es mucho más cándida que otros documentales rodados sobre el Holocausto. Claro. Supongo que también es fruto de la época que le tocó a Hitchcock, con este deseo aliado de no hurgar más en la herida alemana. Tendríamos que haber podido hablar con él para pues que nos hablara de este documental, o que lo hubiera hecho Truffaut, ¿no? En esa entrevista famosa de Truffaut a Hitchcock. Pero bueno, siempre es maravilloso tener un testimonio del genial director británico sobre el Holocausto. Y Raquel, este fin de semana, mañana, vuelve Cine y Shoah, lo digo porque mañana vuelve Cine y Shoah. Con Aaron Rodríguez. ¿A lo mejor habláis de este documental o no? ¿Tenéis otros temas? Empezamos con los campos de concentración. El descubrimiento de los campos es el primer programa de esta nueva etapa. Es más temático, ¿no? Menos, sí. No habláis tanto de una película en concreto, sino... ¿no? ¿Hay sorpresas? No digo nada, no sé. Hablamos de películas y hablamos de películas actuales con Aaron, pero no en Cine y Shoah, sino en un de actualidad que les ofreceremos muy pronto, porque se estrena este fin de semana. Ya podemos ver en la pantalla grande la película de Last Man, de Claude Lanzmann, el último de los injustos. Ya saben, esta gran película, esta nueva aportación de Lanzmann a la representación de la Shoah. Es una película que, como ha calificado Aaron, podemos decir que es más que necesaria. Así que muy bien que escuchen Radio Sefarad durante el fin de semana, pero guarden un huequito de su tiempo para ir a los cines a ver el último de los injustos. Seguro, hay tiempo para todo. Bueno, ¿y qué otra cosa tienes? Pues mira, el día 14 tenemos una cita en la Real Fundación Toledo. Allí nuestra colaboradora Rachel Pellet hablará sobre las voces perdidas de las mujeres en la lírica judeo-española. Será, como les decimos, el 14 de enero en la Real Fundación Toledo. Las voces perdidas de las mujeres en la lírica judeo-española, se enmarca dentro del ciclo Voces Libres, Voces de Mujeres, y será a las 7 de la tarde. Muy bien. Bueno, música sefardí, supongo. Sí, es lírica judeo-española. A partir del siglo X aparece en España un nuevo tipo de poesía árabe, renovador y subversivo, que introduce con frecuencia la interlocución de una mujer. Desde la primera mitad del siglo XI, los poetas judíos cordobeses adoptan este modelo árabe a las características del hebreo, y se escuchan en sus versos las reclamaciones eróticas, los gozos y las añoranzas femeninas. También hay poetisas o poetas judías que componen en árabe, como la granadina Gosmuna, o en hebreo como la mujer de Dunash Ben Labrat. Bueno, para que vean, es muchísimo más interesante de lo que decía yo. Y sorprendente. Sí, en este coloquio precisamente se rastrea la presencia de esas voces hasta el fin del cancionero judío español en el siglo XX, poniendo especial interés, por supuesto, en la época anterior a la expulsión de 1492. Wow, pues nada, Rachel, nuestra compañera también, tiene aquí por delante una muy interesante conferencia. Les animamos a todos, será el martes, ¿no? Si no me equivoco. El martes a las 7 de la tarde en la Real Fundación Toledo, en su auditorio. Y también el martes, en el Ateneo de Cádiz, Libros Certeza y Río Piedras Ediciones presentan el libro de Alfredo Hidalgo Lavie, Henrietta Sols, del trabajo social a la acción política. Será en la sede del propio Ateneo de Cádiz, en la ciudad natal del autor, de Alfredo Hidalgo, el 14 de enero, como les hemos comentado, a las 8 de la tarde. Y él estará muy bien acompañado por personalidades representantes del Ayuntamiento de Cádiz y por el presidente del Ateneo, Ignacio Moreno Aparicio.
Muy bien, pues nada, Alfredo, enhorabuena. Le conocemos bien aquí en Radio Sefarad y ha venido muchas veces también a contarnos. Sí, insisto, Jordi, hoy no tenemos recomendación literaria puesto que nuestra recomendación es cinematográfica. El último de los injustos, de Claude Lanzmann. No les digo más. Pues nada, ya saben, este fin de semana un buen plan que les propone Raquel y de todas maneras tengan un buen fin de semana. Shabbat Shalom, Shabbat Raquel. Shalom. Y nos vemos el lunes con las noticias diferentes. Hasta el lunes. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Entierro de Ariel Sharon y los ecos mediáticos de su fallecimiento. El ministro del Interior español de visita en Israel. Hezbollah es capaz de bombardear cualquier punto de Israel y terminaremos hablando de una inversión millonaria y a largo plazo de Israel para conectar con la diáspora. Estas son nuestras noticias y está aquí Jorge, por supuesto, para comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con las noticias culturales, pero empezamos hablando de, sin duda, la noticia. El ex primer ministro israelí Ariel Sharon, fallecido en Tel Aviv a los 85 años, fue enterrado ayer en su rancho del desierto del Negev, en el sur de Israel, tras recibir honras fúnebres en una ceremonia en el Parlamento israelí. Los restos de Sharon permanecieron el domingo en un ataúd cubierto con la bandera de Israel entre las 12 hora local y las 18 en la Knesset para que los israelíes que así lo deseasen pudiesen darle su último adiós. El lunes fue enterrado en su granja Shikmim junto a la tumba de su esposa Lili por su expreso deseo en una ceremonia de carácter privado coordinada por los hijos del difunto político Gilad y Omri. A la ceremonia oficial acudieron el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, el enviado especial del Cuarteto de Oriente Medio, Tony Blair, el ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, y otros mandatarios europeos, entre ellos el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, que se encuentra de visita en el país. El domingo, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, envió un mensaje de condolencia al primer ministro, Benjamin Netanyahu, en el que expresó su pesar por la muerte del ex primer ministro Ariel Sharon, pésame que pidió que se hiciese extensivo a toda la familia del ex primer ministro. La prensa internacional se ha hecho eco de la noticia en primeras planas, con diferentes análisis de su figura. Sí, Jordi, sin duda ha sido una noticia, pues... que tiene un carácter particular porque por una vez Israel aparece en las noticias no por un hecho bélico, en este caso por la muerte de alguien con tanto eco mediático como Ariel Sharon, que tuvo una larguísima carrera militar. Pueden escuchar, ayer repusimos un programa donde se glosaba un poco la figura de esta persona que nació en el año 28 y que con solo 12, 14 años se alistó en las filas de la Haganah, de lo que luego vendría a ser el ejército de Israel, o sea que estuvo luchando ya en las primeras batallas de la independencia, siendo muy jovencito, con apenas 20 años. Luego en la campaña del Sinaí, estuvo al frente de una unidad que llegó en el año 56 a gran parte del desierto egipcio. Durante estos años 50 también fue conocido como comandante de una unidad de comandos que actuaban en represalia o en respuesta a ataques terroristas de los mujahidines palestino-egipcios que se infiltraban en terreno israelí. Y ya fue labrándose ese nombre de guerrero que lo llevó luego a ser comandante de unidades todavía más especializadas que hacían incursiones en territorios enemigos, como la unidad 101 de paracaidistas, etcétera. Todo esto en el plano militar, pero luego en el plano político fue todavía más controvertido porque él desde el principio se incorporó al partido Likud, a la derecha, junto con Menachem Begin, y allí tuvo dos actuaciones muy sorprendentes. Una que fue muy criticada cuando en el año 82 Israel intervino en esta guerra en el Líbano, la llamada Primera Guerra del Líbano, y se le juzgó en Israel
por su supuesta mano ancha para dejar actuar a las falanges cristianas que cometieron la masacre en Sabra y Shatila. Y por eso mismo incluso tribunales internacionales pedían juzgarlo, aunque, por ejemplo, algo sorprendente es que desde el año 82 hasta ahora nunca pidieron que se presentase ahí ningún libanés de los que cometieron la masacre, solamente pedían la cabeza de Ariel Sharon. Luego fue uno de los mayores impulsores de las colonias, de los asentamientos. La política de asentamientos, si en la época del laborismo, digamos del año 67, de la Guerra de los 6 Días, hasta el año 77, que sube la oposición de derecha, el Likud, pues si se habían levantado 25 puntos de colonización, pues con Ariel Sharon esta cifra se llegó hasta los 120 puntos, o 120 asentamientos, ¿no? Pero fue él mismo quien en el año 2005, ya estando al frente del partido Likud, pues tomó la decisión que no había con quién hablar de paz y que por tanto, y esto fue lo más sorprendente, lo que había que hacer era retirarse unilateralmente de Gaza, desconectarse de Gaza. Y así lo hizo, y para ello tuvo que salirse del Likud, porque evidentemente esto iba contra las propias bases ideológicas de su partido, y fundar el partido Kadima. Y él, que había sido el adalid de los asentamientos, fue el encargado de ordenar la retirada de 8.000 colonos con sus pertenencias, con sus asentamientos desmantelados, para dejar libre de todo rastro judío y israelí la Franja de Gaza. Duró poco tiempo después cuando entró en coma, así que no sabemos muy bien cuál hubiera sido el desenlace. Y un último punto anecdótico es el que en el año 2000, siendo jefe de la oposición, pues decidió ir a visitar la explanada de las mezquitas con el consentimiento escrito del jefe religioso del Islam de Israel, y que le dijo que no iba a pasar nada, pero bueno, allí empezaron una serie de disturbios que todo el mundo achaca que esa visita fue la que desencadenó la segunda intifada, aunque claro, evidentemente no se puede desencadenar algo por algo tan nimio como que alguien vaya de visita si el campo no está a punto de estallar y solamente hay que encender una lucecita. La prensa española ha criticado y ha descrito la vida de Ariel Sharon con distintos matices y palabras, en general siempre recortando los puntos negros, estas amenazas veladas sobre el tema de Sabra y Shatila, el tema del desencadenamiento de la segunda intifada. Pero dentro de Israel, Ariel Sharon en estos tantísimos años como militar y como político, pues ha sido una figura que ha deslumbrado al principio a la derecha con su política de reafirmación de los asentamientos y de mano dura con los palestinos, y luego justamente al campo contrario, a la izquierda, con su política pragmática hasta el fin de desalojo y desconexión de Gaza. Con lo cual él se ha convertido en una figura un tanto enigmática a qué estaría haciendo hoy en día con la situación, pero lo que está claro es que para él la palabra seguridad para Israel era más importante que la palabra paz, que la encontraba un poco vacía de contenido, porque evidentemente él no creía en una paz bajo lluvias de cohetes como la que hubo después desde el territorio de Gaza. Bueno, y seguimos, tal como comentábamos antes, el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, visitó Israel con el objetivo de estrechar la cooperación bilateral en los ámbitos de la ciberseguridad y la lucha contra el terrorismo internacional, para lo que mantuvo una reunión con el primer ministro Netanyahu. Aunque no pudo reunirse con el ministro de Exteriores por la muerte de Sharon, sí cumplió con la visita protocolaria al Museo del Holocausto Yad Vashem y se reunió con su homólogo israelí Gideon Saar y con el ministro de Seguridad Pública Isaac Aharonovich. Hemos hablado de los puntos de vista que mantenemos en diferentes ámbitos, en el ámbito de las relaciones bilaterales y sobre todo la posibilidad que tenemos de estrecharlas más y mejor en el ámbito de la economía, de la tecnología de la información, de las comunicaciones y la seguridad.
Vamos a seguir apuntalando esas relaciones que son muy convenientes y necesarias en un mundo como el actual, que tiene amenazas importantes en relación con la lucha contra el terrorismo internacional y otras nuevas modalidades de delincuencia, como puede ser la ciberdelincuencia, que es especialmente importante y sensible para todos, recalcó el ministro. Bueno, a pesar de que Fernández Díaz se topó en medio de esta historia del duelo nacional por Ariel Sharon, pues cumplió con casi toda su agenda y, como hemos dicho, fue recibido al máximo nivel. Bueno, el primer ministro de Israel lo recibió, y aparte de sus homólogos, porque en Israel digamos que hay dos ministros para lo que aquí se diría interior, uno que es realmente el de la policía y el del interior, y el otro el de la seguridad pública. Y todas estas cosas que ha declarado no son, como en otros casos, declaraciones vacías. Sabemos que incluso la reunión que tuvo con Aronovich no han hecho declaraciones, con lo cual seguramente hablaron de cosas muy interesantes y muy concretas. Cuando hablamos de ciberdelincuencia, no están hablando del robo de datos de una tarjeta electrónica, sino estamos hablando de, por ejemplo, el tema de los yihadistas que acuden a la guerra en Siria y que luego, en su retorno a Ceuta, a Melilla, a Granada o a Madrid, montan estas redes, a través de las redes sociales, grupos que van a atentar en Europa, y entonces está tratando de aprender de países punteros en estas investigaciones, como son Israel, cómo atajar este tipo de delincuencia terrorista. Y hablamos ahora de Hezbollah. Un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Amir Ali Ahizadeh, manifestó que el grupo terrorista libanés chií Hezbollah aumentó notablemente sus capacidades militares y ahora es capaz de bombardear cualquier punto de Israel. El mismo dirigente añadió que Hezbollah ha mostrado siempre que sus acciones en el campo de batalla son inesperadas y demostró bien esas capacidades durante la guerra de 33 días contra Israel y puede tomar medidas similares en cualquier escenario hoy en día. El grupo terrorista chií, financiado y armado por Irán, se encuentra en una situación muy difícil en el Líbano por su participación en la guerra civil siria en favor del régimen del dictador Bashar al-Assad, en tanto que el gobierno de Beirut mantiene la posición oficial de no intervención. Bueno, esto, como decimos, lo dice directamente alguien de Irán, diciendo que ellos mismos han armado hasta los dientes a Hezbollah. Hezbollah tiene hoy en día, evidentemente, muchísimos, miles de misiles, posiblemente tenga más misiles de medio alcance que muchas potencias de la zona, o sea, más que Jordania, por ejemplo. Un grupo paramilitar como es Hezbollah, un grupo que no es un ejército ni es un país. Evidentemente, esta amenaza es real. Evidentemente, Israel sabe de ella y tiene constancia de lo que está pasando. Y también depende ahora mismo de unas situaciones políticas muy complicadas que hasta hace pocos meses parecían distintas. Hasta hace pocos meses Estados Unidos y los países de Europa parecían comprometidos en la oposición al gobierno de Bashar al-Assad. Y hoy en día pues han ido abandonando de a poco todos estos apoyos a los opositores moderados a Bashar al-Assad, que ya participan muy poco en la guerra, que está en manos de los yihadistas, y entonces posiblemente de forma totalmente de incógnito, pues estén dando su apoyo ahora justamente a Bashar al-Assad. Con lo cual indirectamente van a fortalecer a Hezbollah y van a otra vez a revertir esa situación en el Líbano, donde estaban perdiendo posiciones. Seguramente dentro de poco volverán a reconquistarlas y puede hasta que se envalentonen y hagan alguna agresión con estos cohetes y misiles desde el norte de Israel. Todo es muy complejo aquí, todo depende de Irán y recién también en esta misma semana se ha dado fecha para el inicio del acuerdo provisional con Irán sobre el tema nuclear. La verdad que está todo tan trabado y tan complicado y hay tantos actores y factores e intereses creados en esta escena que es muy difícil saber si Hezbollah va a tirar los misiles contra Israel o contra sí mismo, contra Irán o contra quién.
Y terminamos hablando de Israel y la diáspora. El gobierno israelí invertirá más de 200 millones de euros anuales durante las próximas 2 décadas para reforzar la identidad judía en la diáspora. Así lo comunicó el ministro de Asuntos de Jerusalén y la diáspora, Naftali Bennett, añadiendo: en Israel solíamos ver al mundo como una fuente de inmigración y una billetera, pero eso tiene que cambiar. Según Dvir Kahana, director general del citado ministerio, el plan abarcaría unos 20 años, lo que supondría un desembolso de las arcas israelíes superior a los 4.000 millones de euros. A partir del éxito del programa Taglit, Bright Right Israel y otras iniciativas intensivas culturales, el Estado está determinado a combatir los crecientes niveles de asimilación y matrimonio mixto en el mundo, llevando al judaísmo mundial a Israel y a Israel a ellos, reposicionándolo como piedra fundamental de la identidad judía para una nueva generación. Sí, Jordi, este es un proyecto, la verdad, que es, creo que es importantísimo, porque son estas cosas que empiezan como un plan a 20 años y a la gente dice, bueno, ¿esto qué? ¿Para qué va a servir? Pero un plan a 20 años como este fue el que le dio la vuelta a la economía israelí. En los años 80, cuando un grupo de economistas, por encargo de los entonces primeros ministros en rotación en un gobierno de unidad nacional, decidieron que Israel tenía que abandonar el modelo económico que tenía, con exportación de cítricos, de materias primas, así, y volcarse casi exclusivamente en conocimientos, en la tecnología del conocimiento, en cosas intangibles que le iban a impulsar hacia la modernidad y también le iban a favorecer económicamente, y eso es lo que hoy en día se traduce en este término llamado Startup Nation, ¿no? Que todo el mundo son ingenieros, crean empresas y saben de economía y saben de cómo hacer negocios y cómo utilizar la tecnología para hacerlo. Bueno, este programa a 20 años también tiene una visión que me parece fundamental y que es el cambio de paradigma. Hasta ahora Israel siempre se había situado como que nosotros somos los pobres, los judíos del mundo tienen que ayudarnos porque somos un país joven, recién empezamos, y entonces iban por todas las comunidades del mundo reclutando para que los chicos vayan a trabajar allí, se integren en la sociedad israelí y que todo el mundo done dinero. Y hoy en día la situación se ha revertido y Israel es mucho más poderosa que muchos de los países donde viven los judíos. Ellos saben que los judíos de la diáspora no van a ir todos a vivir a Israel, porque eso tampoco le conviene a Israel. A Israel, como a cualquier país del mundo, pues le conviene que sus ciudadanos estén en todas partes del mundo y eso le facilitará hacer negocios, tener lazos culturales, sociales, etcétera, etcétera, para cualquier situación. Y quieren cultivarlos y quieren que los restos de las comunidades judías que hay en el mundo sigan teniendo, primero, ese símbolo de la identidad judía, que se sigan sintiendo judíos y que también sigan sintiéndose vinculados, aunque no vivan, se sientan vinculados al Estado de Israel y que sientan que Israel es la piedra fundamental de esta nueva generación de la identidad judía. Así que desde aquí los felicitamos seguramente a la gente de Israel que tienen que pagar los impuestos, a ver que 200 millones de euros anuales se van para los judíos de la diáspora, muchos que tengan una mentalidad antigua, va a decir, ¿pero esto qué es? ¿Que le vamos a mandar ahora dinero a los americanos? Bueno, será no solamente a los americanos, también será a los europeos, a los sudamericanos y a gente judíos de todo el mundo que no es que lo necesiten para sobrevivir, lo necesitan para mantener su identidad. Y estamos encantados de que se pongan en marcha iniciativas que saquen partido de esta voluntad expresada justamente desde Israel. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te volvemos a ver aquí y ahora ya saben que viene Raquel con el espacio cultural.
Hola Raquel. Hola Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, deseando Venga. contarte y contarles a nuestros oyentes noticias culturales. Por supuesto, lo estamos deseando. ¿Con qué empezamos? Pues empezamos con música. En el Auditorio Nacional tendremos a Misha Maisky, que es uno de los violonchelistas. Eso es, despacito, Raquel. Exacto, violonchelistas más interesantes del panorama actual. Además interpretará obras de Bach, que siempre es siempre pues gusta. el autor referencia, ¿no? Uh-huh. Y será en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, como les hemos comentado, junto con las Juventudes Musicales. Al frente de esta orquesta estará Misha Maisky. Será el 14 de enero a las 19:30 horas. Y bueno, hay precios para todos los gustos. ¿14 de enero es hoy? El 14 de enero es hoy, exacto. Hoy a las 7:30 de la tarde. Venga, a ver si les da tiempo. Desde los 110 euros hasta la más asequible, 55 euros. Bueno, más merece caro la es ir al pena, fútbol. Misha. Sí, bueno, es otro tipo de emociones. Otro tipo de espectáculo, claro. Bueno, y hablando de espectáculo y de emociones y de cultura, tenemos que comentarles que Hebreo Vivo pone a nuestra disposición una serie de cursos en línea, cursos online de temática judía e israelí. Mira. Esta institución, Hebreo Vivo, ha llegado a diferentes acuerdos de colaboración con prestigiosas instituciones en Israel para ofrecer descuentos significativos, ya que estábamos hablando de euros en la noticia interior, en la inscripción a sus cursos en línea, como les decimos, de temática judía e israelí. Les invitamos a echar un vistazo a estos cursos en la página web de Hebreo Vivo, www.clasesdehebreo.com, para que puedan ver el panorama de cursos que hay, el listado de cursos, y elegir uno que se adapte pues a sus gustos o sus exigencias o lo que deseen conocer más en profundidad. Bueno, fácil de recordar la página web clasesdehebreo.com. Hebreo Vivo, si ponen en Google les va a salir también. Es, o sea también. que Hebreo Vivo, clases de hebreo, como ven, el referente Exacto. del hebreo en España. Uh-huh. Así que, bueno, pues es un buen sitio al que acudir. Además, con todos esos acuerdos, pues tenemos un contacto directo y real con instituciones israelíes para aprender el hebreo de la mejor manera y la cultura judía en general, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Hoy es cuando se ponen a disposición de todos estos cursos, y también hoy a las 8 de la tarde, pero en este caso en Melilla, podemos asistir a la entrega de los premios Mengimel 2014. Ya saben, claro. Estos premios que se entregan anualmente y que en este caso han recaído en el Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla y en el Archivo General de Melilla. La entrega de estos premios seguirá, después de la entrega de estos premios, habrá una serie de ponencias a cargo de las instituciones homenajeadas. Será a las 8 de la tarde en el Casino Militar de Melilla, y después, pues habrá una degustación de repostería sefardí. O sea, primero se entregan los premios, luego hay ponencias y luego dulces sefardíes. Han hecho bien en poner los dulces al final. Así que desde aquí felicitamos a los premiados y también, por supuesto, a los organizadores de estos premios y de esta revista, de esta asociación sociocultural desde Melilla, que siempre está en activa. Colaboran en estos premios tanto la Asociación Sociocultural Mengimel como la Ciudad Autónoma de Melilla a través de su Consejería de Cultura y Festejos, y el Casino Militar, que en este caso es la sede de la entrega de premios. Así que desde aquí nuestra felicitación a los premiados. Y Jordi, si te digo estos tres nombres: María Arroyo. Sí, me suena. Masha Gabriel. También me suena. Y Rafael Aníbal. Los conozco a todos. Los conoces a todos y son personas, nombres referentes de la información que sobre Oriente Próximo se ofrece en España. Así María es. Arroyo es la responsable de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. Masha Gabriel fue directora de Radio Sefarad, actualmente es directora de Revista de Medio Oriente, uno de nuestros programas, a mí de los que me parecen más interesante en cuanto se habla de información y de cómo tratan los medios en castellano, en nuestro idioma, la información, las noticias que se ofrecen de esa zona tan conflictiva como es Oriente Próximo. Y Rafael Aníbal, que también fue colaborador de Radio Sefarad, recuerden, Conexión Israel, ese programa tan interesante que hacía desde Tel Aviv, y ahora, ya no es colaborador de Radio Sefarad por ahora, de momento, sino que es director de comunicación de Fuente Latina, otro medio que intenta también esclarecer
esa información que recibimos de diferentes medios de comunicación, agencias y tal. Estas 3 personas, estos especialistas de prestigio, debatirán acerca de cómo se forma la opinión sobre Oriente Próximo a través de las informaciones que llegan sobre y desde el terreno. Este encuentro tendrá lugar en la sede del Centro Sefarad Israel el próximo 16 de enero, o sea, este jueves, a las 7:30 de la tarde. Ya saben que la sede de Sefarad Israel es el madrileño Palacio de Cañete, en la calle Mayor 69. El acceso es gratuito, así que les recomendamos, el aforo, bueno, es limitado. Es un encuentro muy, muy interesante. Vamos a poder debatir y aprender mucho. Y si quieren asistir, bueno, pues no lleguen tarde, que seguro que va a haber problemas de aforo. Nosotros intentaremos estar allí en cuanto nos sea posible. Eso, el día 16, el jueves, día 16, una cita con la comunicación, con el periodismo. Muy interesante, además, siempre que hablamos de Israel, ¿verdad? Donde sí, a veces pues no sabemos por qué muy bien, pero sí sabemos muy bien por qué. Algunos periodistas no atienden a los hechos y bueno... Hay diferentes causas y algunas las conocemos, Jordi, pero bueno, sobre esto hablarán mejor que nosotros Masa Gabriel, Rafael Aníbal y María Arroyo. Ni mucho menos les estamos pidiendo a los medios que hablen bien de Israel, no es el tema. Que simplemente datos, que hablen también. No opinión. Claro, que ofrezcan datos, opinión y sobre todo con más hablamos mucho de eso también, ¿no? ¿Qué fuente se está tomando? Una fuente para dar una noticia no puede ser una ONG pro-Palestina porque esa fuente ya viene viciada, es decir, no nos va a dar una información, digamos, objetiva, no, va a ser ya parcial y... Sí, por supuesto, y me corrijo, Jordi, porque por supuesto que se puede escribir o emitir opinión sobre Israel, claro, pero opinión, no sí, como si fuera una noticia, claro. No es lo mismo una noticia que una editorial. Ese es el no tema. Está bien mezclar las cosas. Bueno, si les interesa este tema, que seguro que sí, no se pierdan este debate sobre Oriente Medio el próximo jueves a las 7:30 de la tarde. Y nosotros volvemos mañana, Jordi. Así es, Raquel, hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Abbas endurece sus posiciones y reclama el derecho de retorno de los refugiados palestinos. Anteproyecto de ley israelí para castigar el uso de la palabra y simbología nazis. Irán acudirá a la cumbre sobre Siria si Estados Unidos y Rusia así lo acuerdan. Y los egipcios votan la nueva constitución. Estas son nuestras noticias y Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos hablando de la Autoridad Palestina. Su presidente, Mahmoud Abbas, endureció significativamente su posición con respecto al llamado derecho de retorno de los refugiados palestinos, que según los expertos carece de base jurídica, señalando de que se trata de un derecho absoluto de los refugiados palestinos y sus descendientes el regresar al soberano Estado de Israel que él mismo no puede negociar. Hablando ante una multitud de árabes de Jerusalén Oriental, Abbas también endureció sustantivamente las posiciones palestinas con respecto a otras cuestiones que han sido puestas sobre la mesa de negociaciones. Afirmó que ningún acuerdo de paz será posible sin que el este de Jerusalén sea la capital palestina. También se negó a reconocer la autodefinición de Israel como el Estado del pueblo judío, una posición en la que cuenta con el apoyo reciente de los ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe. Abbas expresó esta dura postura mientras el secretario de Estado norteamericano John Kerry trata desesperadamente de lograr que Israel y los palestinos alcancen un acuerdo marco para las continuas negociaciones sobre todos los temas centrales en vistas hacia un futuro tratado de paz. Bueno, este futuro tratado de paz cada vez está más en el futuro y menos a la vista, ¿no? Es que las posiciones de Abbas no hacen sino endurecerse y reclamar posiciones maximalistas, lo que hace que muchos digan que es un nuevo Arafat, no en el sentido de que es la figura líder de los palestinos, sino en el sentido de una figura con la que no se puede negociar, que llegas a un punto donde incluso satisfaciendo absolutamente todo lo que piden, dicen no, pero ahora necesitamos algo más.
Esto es que no... Vamos a ver, si hay una separación en 2 pueblos, 2 estados, cada uno de los estados tiene derecho a ser el estado que quieran. Israel no le va a decir a los palestinos si van a ser musulmanes, cristianos o sin una religión oficial. No tiene por qué inmiscuirse en eso, y si declaran que van a ser musulmanes, pues es problema de ellos. Entonces, que Mahmoud Abbas se oponga a la autodefinición de Israel como Estado del pueblo judío es una soberbia tontería, entre otras cosas, porque esto no es solamente que a partir de ahora. Israel nació como Estado judío justamente por decisión de las Naciones Unidas de dividir el terreno de lo que era el mandato británico en 2 estados, uno árabe y otro judío, y eso es Israel, y seguirá haciéndolo porque para eso ha nacido Israel. No ha sido un problema de dónde meter una gente que no cabía en otro sitio. No, la gente necesitaba este sitio para los judíos. Esto está clarísimo para todo el mundo, pero parece que hay cada vez una mayor resistencia, incluso para gente que lo había aceptado y firmado en las bases declarativas de los, por ejemplo, de Al-Fatah hasta ahora. Pero ahora ya no. Y también vuelve a sacar el tema que torpedió a último momento las negociaciones de Taba en el año 2000 con Arafat, y que fue que cuando decimos que estaba todo firmado, pues que se iban a establecer en Jerusalén Oriental, la capital de este futuro Estado palestino, etcétera, etcétera, pues el derecho absoluto de los refugiados palestinos a retornar. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que incluso después de una separación en 2 estados, un Estado judío y un Estado palestino, pues los palestinos del mundo van a tener derecho a seguir volviendo o tener derecho a reclamar lo que tienen o tuvieron en lo que hoy en día es Israel, o en lo que va a quedar como Israel o el Estado judío. Entonces, esto es una historia que no se acaba nunca. Nunca se van a acabar las reclamaciones palestinas. Entonces, bueno, esto se puede interpretar de muy pocas maneras. La única manera lógica de interpretarlo, y nosotros lo hemos reiterado en alguna ocasión, y parece como que vamos con la cabeza contra la pared, pero es cierto, no quieren crear un Estado palestino. A ver si Kerry se da cuenta de que todo esto es una maniobra de dilación, porque no tienen ningún interés en crear un Estado palestino. ¿Por qué no lo quieren crear? Pues allí ya entramos en el terreno de las interpretaciones, entre ellas, por ejemplo, que la situación actual de status quo de país no país, de Estado no Estado, les viene muy bien, especialmente para seguir recibiendo las más abundantes subvenciones de todo el mundo en toda la historia de la humanidad, sin dar un palo al agua. Y seguimos, hablamos ahora de Israel. La Comisión Ministerial de Legislación del Gobierno israelí ha aprobado un anteproyecto de ley que prohíbe expresamente el uso de la palabra nazi y de su simbología ante el incremento de su uso en el lenguaje político israelí. La iniciativa será tramitada hoy en la Knesset o Parlamento israelí. El uso de la palabra nazi o de otros apodos afines a esta ideología estará castigado con penas de hasta 6 meses de cárcel y multas que pueden superar los 20.000 euros. También considera un delito portar el uniforme de rayas utilizado por los nazis para vestir a los judíos en los campos de concentración, o la estrella de David amarilla utilizada para identificar a los judíos. El impulsor de la ley es el diputado conservador Shimon Ohayon de la fusión Likud Beiteinu, quien ha argumentado que el ascenso de grupos neonazis que utilizan estos símbolos supone un riesgo para los judíos del mundo entero, pero mientras el Estado de Israel no los prohíba, no podemos quejarnos de su aparición en otros lugares. La insoportable levedad con que se utilizan a diario estos términos en el discurso público y político supone un desprecio absoluto a los sentimientos de los supervivientes del Holocausto y sus familiares que debe ser castigada. Sí, y no podemos estar más de acuerdo, porque en este sentido el papel de Israel tiene que ser ejemplarizante
midiendo mucho cuándo y cómo se utiliza el término nazi como parte del discurso político, o decir que uno lo tratan como un judío en un campo de concentración, etcétera, etcétera. Esto lo hemos vivido y lo estamos viviendo hoy en día en España en muchos sectores. Esto se ha hecho especialmente evidente en el diálogo, por llamarlo de alguna manera, o en el debate político con el independentismo catalán, pero no es el único caso. Ya las acusaciones mutuas de prácticas nazis, de ser los judíos, de ser tratados como judíos, etcétera, etcétera, se han instalado de forma muy habitual en el lenguaje político, y hay que desterrarlos porque es una práctica muy viciada y que puede llegar a la banalización de lo que significó el Holocausto de la Shoah, como que cualquiera que ponga algún impedimento, pues ya es lo mismo que le hicieron a los judíos, con lo cual pues lo que le hicieron a los judíos tampoco fue para tanto. Eso es lo que es la traducción de esta situación. Así que nos parece una iniciativa positiva que en Israel se cuiden muy mucho de utilizar este tipo de simbología, de utilizar el victimismo, de utilizar y acusarse al otro de ser un nazi o de tener prácticas cercanas al nazismo, etcétera, etcétera. La ONU no ha invitado aún a Irán a participar en la Conferencia Internacional para la Paz en Siria de Ginebra, que debe iniciarse el próximo 22 de enero. Pero no descarta hacerlo si Estados Unidos y Rusia se ponen de acuerdo. Así lo declaró su secretario general Ban Ki-moon, quien coincidió con el mediador internacional para Siria, Lakhdar Brahimi, en su consideración que dicha presencia sería provechosa y útil. La diplomacia rusa considera que Teherán, el principal aliado en Oriente Medio del gobierno de Siria, tiene un lugar lógico en la mesa de negociaciones, al mismo nivel que Arabia Saudí, que apoya a la oposición siria y que ya ha sido invitado al encuentro. John Kerry, por su parte, ha dicho que Irán es bienvenido, pero puso como condición que antes reconozca que el objetivo del encuentro es el acordado en Ginebra en 2012, la formación de un gobierno provisional para dirigir una transición en el país. Bueno, esto suena muy bien si uno recorta esta noticia y se muda a otro planeta y no sabe qué es Irán y qué ha pasado y qué está pasando con Irán. Porque está muy bien que sí, está Arabia Saudí, que apoya a los, a los rebeldes, y pues que esté Teherán, que apoya al gobierno, de Bashar al-Assad, que estén en las negociaciones, que si son parte interesada en el conflicto, pues tienen que estar en las negociaciones. Pero esto tiene una segunda lectura y un trasfondo interesante, que es cómo Rusia está aprovechando su peso específico cada vez mayor para llevar a una legitimación de Irán en el mundo occidental. O sea, Irán, en el sentido de que a Rusia le interesa apoyar a su aliado que es Siria, y entonces de forma indirecta tanto Rusia como Irán coinciden en sus intereses, y por lo tanto Rusia saca la cara por Irán y dice que Teherán también tendría que estar sentado a esa mesa. De la otra parte está Estados Unidos, que hasta hace 6 meses hubiera dicho que no de forma rotunda, porque Irán es un estado que apoya a los movimientos o milicias terroristas del mundo, Hezbollah, Hamas, y hay muchísimas más regímenes, no solamente el de Siria, sino también, por ejemplo, el de Sudán, que lleva ahí 20 y pico de años machacando a su gente, etcétera. Pero bueno, el tema es cómo de pronto Teherán ya no es el paria entre las naciones, ya no tiene ningún problema, están a punto de levantarle las sanciones económicas justamente para esta misma fecha, y coincidiendo con esto, pues una rehabilitación diplomática, con lo cual entran por la puerta grande, van a ir a las conversaciones de Ginebra, y creo yo que tal como viene dada la mano diplomática de Obama y Kerry, pues no van a frenar esta iniciativa rusa, y nuevamente Obama va a quedar desplazado a un segundo plano y va a tener que aceptar
como hechos consumados lo que los otros, en este caso los rusos, le ponen en bandeja. Y terminamos en Egipto. Los egipcios votaron ayer una nueva constitución que consolida a los militares y abre la puerta a la candidatura del general al-Sisi para convertirse en el próximo presidente. Con la oposición islamista llamando al boicot y una minúscula y casi invisible campaña por el no, la única incógnita que queda por desvelar en este referéndum es la de la participación. Desde los periódicos, la radio y la televisión, en cientos de miles de carteles que han empapelado las ciudades del país, el sí a la Constitución es omnipresente en Egipto. La gente votará según su afiliación política y si están de acuerdo con el camino que emprendieron los militares en julio, votarán que sí, aseguran los politólogos. La cofradía de los hermanos musulmanes, en sus horas más bajas y con sus líderes en la cárcel, boicotea la cita y sacó a sus seguidores a las calles para rechazar una vez más la situación instaurada con el derrocamiento de Mursi. El nuevo texto, redactado por una mayoría laica, protege mejor que anteriores constituciones los derechos de la mujer o la infancia. Sin embargo, deja la puerta abierta a leyes políticas restrictivas. Bueno, estamos a las puertas porque seguramente esta Constitución sí va a ser aprobada y ahora te explico por qué. Que hemos dado una vuelta de tuerca y otra vuelta de tuerca y hemos vuelto al mismo punto de inicio. Solamente que en vez de llamarse Hosni Mubarak, ahora se llama al-Sisi. También es un personaje salido de la misma estructura que venía Mubarak y antes que el Sadat y antes que el Nasser, o sea, del ejército egipcio, como baluarte del laicismo en el mundo árabe, especialmente en Egipto, y nada va a cambiar mucho. O sea, sí van a ser seguramente, como dice aquí, que el nuevo texto, al tener colaboraciones de gente de la mayoría laica, pues protege mejor los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Va a ser una constitución un poco más moderna que se podía haber conseguido con Mubarak, bastante de forma más barata en vidas humanas y en sufrimiento. ¿Y por qué va a ganar el sí? Porque incluso la oposición, digamos, los hermanos musulmanes, no se van a sentir que tienen que ir a votar al no, porque esto sería como refrendar que el referéndum y esta Constitución tiene cierta legitimidad. Si ellos van a apoyar al no, es decir, que ellos van a aceptar de que el gobierno de Mursi ya ha sido eliminado y de que ahora se está en otra etapa y que se admite que ahora empieza a jugarse de otra manera y entonces, bueno, pueden decir que sí o que no, pero estamos jugando a eso, estamos jugando a otra cosa. Ya no se juega a los hermanos musulmanes, ya no se juega al islamismo integrado con la democracia y es reconocer la propia caída. Por lo tanto, los hermanos musulmanes no van a ir a votar y los únicos que van a ir a votar son los que van a votar sí a esta Constitución. Por lo tanto, tiene, digamos, el 100% de las posibilidades de salir adelante. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana nos vemos y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Bienvenida, Raquel. Hola, Jordi. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí un día más. Nosotros más, porque nos traes noticias culturales que siempre nos agradan, nos gustan y nos emocionan. Además, hoy empezamos con un nombre propio muy importante para nosotros, el de Isaac Querub Caro, que es el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Querub Caro estará hoy a las 19 horas en el Centro de Estudios Judeocristianos impartiendo una conferencia, Juan Pablo II y los judíos, dentro del curso anual que desarrolla este centro, las relaciones entre el pueblo judío y los católicos después del Concilio Vaticano II a la luz de Nostra Aetate. Ya sabes que estamos celebrando el aniversario de este importante documento que tanto hizo por el acercamiento ecuménico entre la Iglesia Católica y las comunidades judías. Así que les recomendamos que asistan a esta conferencia a la que, como les hemos comentado, impartirá Isaac Querub Caro, nuestro presidente, en un centro que ha hecho mucho por esta
por esta amistad judeocristiana como indica su propio nombre. Desde aquí un recuerdo para la persona que inició este centro, Sorionel, y por supuesto para todos los que trabajan con él de la mano de Maite, su directora actual. Así Pues que sí. nada, no se pierdan esta conferencia. También en Radio Sefarad hemos contado con la participación de Maite en el espacio del Centro de Estudios Judio-Cristianos en el pasado y bueno, a ver si en el futuro podemos volver a contar con ellos. Igual seguro que será una interesantísima conferencia de Isaac Kergub y, como dice Raquel, ayudando a estrechar lazos entre dos religiones tan importantes como el judaísmo y el cristianismo. El Centro de Estudios Judio-Cristianos realiza una labor muy, muy interesante. Fue de los primeros sitios donde se pudo estudiar hebreo, por ejemplo, Jordi, que no fuera del ámbito universitario, por ejemplo, y sus conferencias, sus cursos. Muy pronto tendremos aquí en Radio Sefarad a uno de sus conferenciantes habituales, Miguel García Baró. Así que, bueno, eso. Volvemos a invitarles a que se acerquen al Centro de Estudios Judio-Cristianos hoy a las 7 de la tarde, a las 19 horas, para escuchar esta conferencia. Y seguimos, Jordi. ¿Más conferencias? No, ¿Más bueno, estudios? luego sí. Pero vamos a hablar de una noticia que seguro que algunos de nuestros oyentes ya conocerán: la publicación en línea del inventario original nazi de las 20.000 obras de arte degenerado, entre comillas, por supuesto, expoliadas por los nazis. Es una iniciativa muy interesante que pondrá en Internet esta copia completa de los 2 volúmenes encargados por Goebbels como catálogo final de las piezas artísticas que serían usurpadas por los nazis. Solo existe esta copia completa, que está en el Museo Victoria y Alberto de Londres. Son 479 páginas mecanografiadas y serán subidas a Internet por primera vez, como les decimos, antes de que finalice este mes de enero. Entre las obras incautadas por no ser limpias y por ser degeneradas, no corresponderse con el ideal nazi, bueno, pues hay cuadros de Picasso, Gauguin y de todos los expresionistas, por dar algún ejemplo. El libro de asientos demuestra cómo algunas obras fueron vendidas a precio de saldo a marchantes de confianza de los nazis, como es el caso del padre del anciano en cuya casa se encontraron 1.500 obras, ¿te acuerdas? Que hemos venido hablando el año pasado, a finales del año pasado, de este encuentro en Múnich, y que muchas de estas obras, pues están siendo reclamadas por los legítimos descendientes, los legítimos propietarios descendientes de las personas que sufrieron este robo, esta usurpación. Y un buen negocio también para los nazis, expoliar obras, llamarlas así, arte degenerado, en fin, da igual, luego venderlas y obtener un buen dinero con ello, ¿no? Mira, la Pinacoteca Inglesa ha anunciado que los 2 tomos, redactados entre 1941 y 1942, ya han sido escaneados en alta resolución y serán publicados, como les decimos, antes de finales de mes en la web del museo en un documento en formato PDF, o sea que estará al alcance de todos. La fecha de redacción implica que los nazis no esperaron al dictamen de los expertos para incautar las obras, la mayoría de las cuales fueron expropiadas entre 1937 y 1938 sin posibilidad, por supuesto, de apelación. Pues sí, como vemos, muchos temas jurídicos y legales pues todavía hoy continúan detrás de esto, claro, familias que piden que luchan por lo que es suyo. Claro, luchan por lo que es suyo y otras personas que dicen que eso ya es suyo. Y es complicado, es un tema complicado. De esta noticia se derivarán otras de familias que quieren recuperar esas obras que les fueron expoliadas a sus familiares en aquellos tiempos tan difíciles. Bueno, Jordi. No les ibas a pedir a los nazis que supieran apreciar el arte. No. Ni mucho menos, vamos. No, ni muchas otras cosas. Bueno, empezando por la vida, ¿no? Que es más importante. Claro, si no ni siquiera valoran la vida, van a valorar el arte, ¿no? En fin. Antes me preguntabas si te iba a hablar de más conferencias. Pues sí. Bien. Una que se programa hoy también, a cargo de la Fundación Caja Murcia, que nos invita a la conferencia Mussolini, Franco y los judíos, una relación controvertida,
que impartirá David Pérez Guillén, el profesor Pérez Guillén, hoy, como les decimos, a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Las Claras, Caja Murcia, en la capital murciana. En el acto intervendrán, además del autor, el doctor Aarón Franco, presidente de la Fundación Sefarad Beitenu, y doña Carmen González, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia. Un tema interesante, controvertido, como dice el título de la conferencia: Mussolini, Franco y los judíos. Así que si están cerquitas, si están por Murcia, también se la recomendamos. Pues nada, seguro que hay debate ahí y no sé si acabamos con esta noticia o tienes otra. No, tengo otra. Además que protagoniza un colaborador de Radio Sefarad, José Barta. José Barta, claro. Economistas judíos. Exacto. Bueno, el próximo jueves, 16 de enero, coincidiendo con la festividad judía de Tu B'Shvat, ya saben, el Año Nuevo de los Árboles, a las 7 de la tarde ofrecerá una conferencia en Segovia, en el Hotel San Antonio el Real, dentro del ciclo Historia y Cultura de las Religiones. Este ciclo está organizado por el Aula de Cultura Ontanar con el título Judaísmo y Judíos en el siglo XXI. Nos invita José Barta a participar en esta actividad y escuchar su conferencia Judaísmo y Judíos en el siglo XXI dentro del ciclo Historia y Cultura de las Religiones. Pues nada, José, mucha suerte, que vaya muy bien. Le conocemos bien a José, tiene un gran sentido del humor, sí que seguro que además, es interesante y divertido. Claro, además de hablar cosas serias, también habrá un hueco para reír un rato. Raquel, muchas gracias. Hasta mañana, Jordi. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Polémicas declaraciones del ministro de Defensa israelí respecto a Kerry. La policía turca allana almacenes de la ONG que organizó la flotilla de 2010 a Gaza por vinculación con Al-Qaeda. El general egipcio Al-Sisi pretende eliminar a Hamás de Gaza. La autoridad palestina se disculpa ante Chequia por las armas que explotaron en casa de su embajador. Estas son nuestras noticias de hoy y Jorge va a comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego ya saben que viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos en Israel. El ministro de Defensa, Moshe Ya'alon, vertió el martes duras críticas contra el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, respecto a sus esfuerzos para tratar de que Israel y los palestinos lleguen a un acuerdo marco en vistas a un futuro tratado de paz. Entre sus duras declaraciones destacan: Abu Mazen, que es el antiguo nombre de guerra del presidente palestino Mahmoud Abbas, está vivo y coleando gracias a nosotros. También dijo: si abandonamos Judea y Samaria, Abbas estará terminado. Y la que más ampollas ha levantado: en realidad no ha habido negociaciones entre nosotros y los palestinos en todos estos meses, sino más bien entre nosotros y los norteamericanos. Lo único que nos puede salvar es que John Kerry gane el premio Nobel y nos deje en paz. La portavoz del Departamento de Estado norteamericana, Jen Psaki, criticó duramente estas declaraciones por ofensivas e inapropiadas y señaló que poner en duda las motivaciones de Kerry y distorsionar sus propuestas no es algo que hubiésemos esperado del ministro de Defensa de un aliado cercano. Críticas similares al discurso de Ya'alon, aunque de forma más diplomática, fueron realizadas por el primer ministro Benjamin Netanyahu y por el presidente Shimon Peres. Finalmente, el ministro Ya'alon se ha disculpado por sus exabruptos en los que llegó a calificar a Kerry de mesiánico y obsesivo. Sí, bueno, Ya'alon se pensaba que era un periodista y que podía opinar, o que era un ciudadano y que podía opinar, y se ha dado cuenta de que es un ministro. Y un ministro de Defensa de Israel no puede criticar así a Estados Unidos, aunque las cosas que dice pues reciban el apoyo, yo diría que casi mayoritario de la población israelí respecto a lo que está pasando y a cuáles son quizás sus intenciones ocultas. Realmente esta frase fue desafortunada, pero también causó mucha gracia en Israel esto de que le den el premio Nobel y nos dejen paz. Bueno, ha sido un pequeño incidente que no llegó a más, porque evidentemente Netanyahu les llamó por teléfono y le dijo: ahora mismo vas y te disculpas. Y Netanyahu y Pérez dijeron que no, que hay que reconocer que Estados Unidos haciendo esfuerzos, pero de alguna manera
gracias a estos exabruptos podemos saber un poquito de qué pasa con las conversaciones de paz. Pues ya supimos esta semana que Abbas lo que dice es no, y aparte no, y sobre otros temas también no. Entonces, aparte de lo que dice Abbas, ahora sabemos que los israelíes en realidad durante todos estos meses prácticamente no han hablado con los palestinos, sino que han hablado con los intermediarios, con los americanos, que van de corre y dile de una punta a la otra, con lo cual va a ser muy difícil llegar a algo realmente válido. Quizás un acuerdo marco como el que propone Kerry, si es simplemente una maniobra dilatoria, pues estén dispuestos a aceptarla por mantener la amistad americano-israelí, pero no más de eso. Seguimos. La Brigada Antiterrorista de la Policía Turca llevó a cabo un allanamiento en el depósito de la Fundación Islámica de Socorro Humanitario, en el marco de un procedimiento que incluyó a 6 provincias turcas, deteniendo a varias personas presuntamente vinculadas a la red terrorista Al-Qaeda, entre ellos a un empleado de la ONG islámica, que fue la que encabezó el intento de romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza en 2010 en la famosa flotilla. La organización islamista negó cualquier vínculo con Al-Qaeda y dijo que el operativo policial era ilegal y tiene como objetivo desprestigiar a la ONG. También rechazó recientemente informes que afirmaban su implicación en el envío de armas a Siria. Bueno, ya ves como si uno espera un poquito, todas las noticias, incluso las que aparecen en la prensa, te dan la pauta de lo que realmente sucedió. Cuando en el 2010 Israel abordó de manera violenta, llamémosle, a esta flotilla, todo el mundo se le echó a la yugular diciendo que eran unos bárbaros, que eran unos militaristas, que las medidas habían sido desproporcionadas y que por ello habían muerto estos 9 activistas, como se los llamaron. Pero no solamente que meses después salieron vídeos donde se veía que estos activistas no estaban ahí cantando el We Shall Overcome esperando a los soldados israelíes, sino que estaban con armas, está bien, no eran armas de fuego en el sentido tradicional, pero sí que eran, por ejemplo, estas bengalas y hachas y martillos, que también hacen bastante daño si te dan en la cabeza. Pues no solamente eso, sino de que ahora resulta que toda esta organización humanitaria que tanto ruido hizo y a la que tan fervientemente apoyó Turquía y que por eso se negó a hablar con los israelíes y retiró todo contacto diplomático, resulta que son de Al-Qaeda, y lo dicen los turcos, no lo decimos nosotros, no lo dice Israel, lo dicen los turcos. Y están ahí ahora descubriendo América, cuando en realidad ellos ya lo sabían, pero en su momento tampoco iban a hacer nada por tratar de quitar el protagonismo que de pronto adquirió Turquía como víctima de Israel, que eso le convenía mucho a Erdogan para hacerse un sitio entre el liderazgo del mundo musulmán. Así que ahora esta noticia, pónganla en contexto porque viene a darnos una idea de lo que sucedió realmente. Y es algo parecido a lo que sucederá con la última noticia, pero primero vamos a la tercera. Vamos a Egipto. El general y presidente provisional egipcio Al-Sisi planea extender operaciones a Gaza y a la organización Hamas, de quien sospecha da cobertura a los terroristas yihadistas que atentan en el Sinaí. Al-Sisi, que seguramente se postulará para las próximas elecciones, pretende reforzar la seguridad nacional, eliminando posibles amenazas no solo de la Cofradía de los Hermanos Musulmanes, a quienes derrocó en el golpe de Estado de julio pasado, sino también a sus aliados en la Franja de Gaza, en cuya frontera ha derrumbado e inundado más de un centenar de túneles por donde pasaba no solo contrabando de mercancías, sino también de armas y terroristas. Ello ha llevado a Hamas a una reducción del 75% de sus presupuestos, que, sumados a la retirada del apoyo económico iraní, ha llevado a dicha organización terrorista al borde de la ruina. El militar egipcio contaría para ello con el beneplácito de la Autoridad Palestina de Ramala y el partido gobernante Al-Fatah.
Bueno, esto es algo de que lo veníamos insinuando, pero hoy en día está más claro que nunca, porque ahora con estas últimas declaraciones sí ya se sabe que al-Sisi, aunque no lo haya dicho con todas las letras, sí que se va a presentar, se va a postular como presidente de Egipto y seguramente, dada la circunstancia, va a salir elegido. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a machacar a Hamás. Y no lo va a machacar solamente porque a él personalmente le caiga fatal, porque él ya actuó en nombre del Mohamed Mursi, en nombre de como general del ejército de los hermanos musulmanes, actuó bloqueando estos túneles cuando a Mohamed Mursi los de yihadistas del Sinai se le pusieron en contra, sino que ahora él se siente respaldado por todos. ¿Quiénes son todos? Pues son todos, por ejemplo, Israel, evidentemente, que quiere que se limpie la zona sur y especialmente la zona de Gaza de la amenaza de los misiles, etcétera. También, y aunque sea sorprendente, en esto coincide con la autoridad palestina. No olvidemos que la autoridad palestina, el partido Al-Fatah, ha tenido una guerra civil que perdió en Gaza, con lo cual esta zona ha quedado desconectada e independiente del poder de Ramallah desde hace mucho tiempo y supone una amenaza constante para Abu Mazen o Abbas y también de, por ejemplo, sus aliados norteamericanos que de este modo encontrarían una manera de justificar y legalizar que al-Sisi ahora sí como presidente electo y democrático pues actuara contra un grupo que ellos reconocen terrorista como es Hamás, y entonces esto lo reconciliaría también con Israel, etcétera, etcétera, pondría muchas cosas en su sitio. Todo el mundo estaría contento, evidentemente no Irán, evidentemente no los hermanos musulmanes, pero esos ya son historia. Y terminamos con esta noticia. El Ministerio de Exteriores de República Checa ha asegurado este martes que las autoridades palestinas se han disculpado oficialmente por las armas encontradas en su embajada en Praga tras la explosión que mató al representante Jamal Muhammad al-Jamal el pasado 1 de enero. Ambas partes han acordado que deben esperar a los resultados de la investigación policial. El lado palestino ha mostrado su disposición a aceptar las conclusiones. Bueno, las conclusiones serán las obvias, que había armas almacenadas en la caja fuerte. Lo máximo que puede estudiar la policía checa es por qué se detonaron al abrir la caja fuerte. Pues ahí esto también ya se sabe, porque parece que cuando uno acciona una caja fuerte o determinados modelos no con la contraseña adecuada, pues se produce una microexplosión que estropea el mecanismo para que no lo vuelvan a intentar, ¿vale? O sea, no sé si es a la primera, la segunda o a la tercera vez que uno falla, pues el embajador palestino no sé en qué condiciones etílicas o personales estaría para equivocarse tantas veces, y lo que sí llama la atención es que un país como Chequia tenga a Palestina como embajada, siendo como es no un estado, sino una región autonómica. Es como si, vamos a ver, ¿a ti qué te parecería, o a cualquier español, que en este momento, no más adelante, no sabemos el futuro, porque ahora en París hubiera una embajada de Cataluña como país, con su bandera y que con su representación diplomática y su coche, y encima en la embajada de este país, no digamos Cataluña, de cualquier otro país, pues almacenaran armas? A ver, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, las conclusiones que cualquier persona con dos dedos de frente dice, estos están organizando actividades terroristas y contrabando de armas porque no son contrabando de armas, buques de armas para armar un ejército, ni son para la policía de Cisjordania. Esto es para actuar en Europa, grupos terroristas. Bueno, el que lo quiera ver, que lo vea, y el que no lo quiera ver, pues que meta la cabeza debajo del ala y haga como en la noticia que hablábamos antes de Turquía y diga que esto no es lo que parece ser, y dentro de un par de años veremos cuando de pronto haya un atentado terrorista en suelo europeo y se descubra de que, por ejemplo, las armas provienen de un país del antiguo este de Europa, como puede ser Chequia o Hungría.
Bueno, Jorge, pues solo queda desear a todos los oyentes feliz fiesta de Tu Bishvat. Feliz fiesta de Tu Bishvat, que ustedes lo planten bien hoy, un arbolito, una plantita. Ya saben que empieza un año nuevo para las plantas y los árboles. Pues muy bien, con este deseo de felicidad para todos terminamos esta primera parte del informativo y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi. Encantado de tenerte aquí con las noticias culturales, como siempre. Yo más. Aire fresco, aire maravilloso. A ver, ¿qué aire empezamos respirando? Aire cinematográfico. ¡Qué bien, que me encanta! Ya sabes, y ya saben nuestros oyentes, que continúa el ciclo Cine y Propaganda Nazi que programa la Filmoteca de Cataluña. Mira lo que han escrito en El País sobre este ciclo. Bajo la férula del ministro Goebbels, además de prohibir buena parte del cine extranjero como Tarzán y su compañera, absolutamente subversiva, Jordi. Sí, y degenerada también. Sí, sobre todo en el vestuario de Jane. Se impuso un cine mezquino al servicio del poder, destinado a educar a las masas en el credo nazi. Muchas de las películas que se produjeron con esta base son despreciables incitaciones al odio racial, a pesar de que también se produjo mucho material sumamente vulgar y sensiblero. En una singular e interesantísima iniciativa, la Filmoteca de la Generalitat, en colaboración con el Festival de Cinema Jueu de Barcelona y el Goethe Institut, ha iniciado un extraordinario ciclo sobre cine y propaganda nazi que hasta el día 19 presenta algunas de estas películas abyectas. Cada sesión está cuidadosamente empaquetada con presentaciones a cargo de especialistas para contextualizar las películas y desactivar la hiel ideológica. En esta línea ya les hemos hablado que se desarrolla todo este ciclo que continúa hoy con la película Harlan a la sombra del judío Sus. Ya saben que esta película es el buque insignia del cine de propaganda nazi antijudío. Y bueno, sobre esta película se realizó un documental en 2008 a cargo de Felix Müller. Entre los numerosos colaboradores del régimen nazi que fueron juzgados después de la guerra por crímenes contra la humanidad, solo figura un artista, Beit Harlan, que es el director del Judío Sus. Fíjate. La película de ficción antisemita más conocida y eficaz del cine del Tercer Reich. Este artista finalmente fue absuelto y continuó trabajando hasta su muerte en 1964. Este documental de Müller repasa la vida del cineasta y el impacto de su obra. Se podrá ver en la Filmoteca de Cataluña hoy a las 8:30 de la tarde. Y después, a las 8, se puede ver la propia película, El Judío Sus. Claro. La presenta Stefan Dosler, que es director del Munich Film Museum, del que provienen gran parte de las películas de este ciclo. Y nos presenta eso, lo que les hemos dicho, la película antisemita de ficción más conocida, El Judío Sus. La historia está ambientada en el siglo XVIII y narra la vida de Joseph Sus Oppenheimer, un judío que consigue ganarse la confianza del duque de Wurtemberg con la finalidad de abrir las puertas a su pueblo y acabar con el orden establecido. ¡Qué malo! Malísimo. Los judíos aparecen representados como horribles criminales. Vamos. Muchos judíos de los guetos de Praga y Lublin fueron obligados a hacer de extras en esta producción que Hitler, el comandante en jefe de las SS, proyectó repetidas veces a todas sus unidades. Esto es hoy jueves. El viernes continuamos con este ciclo de la Filmoteca de Cataluña hablando de películas de propaganda nazi vistas desde hoy. Es una presentación de Felix Müller, el autor del documental sobre el judío Sus. Ajá. Bueno, él es un actor, guionista y documentalista y director de cine alemán muy conocido y hablará de estas películas, más de 1.200 películas, de las cuales un centenar eran de propaganda explícita. 70 años después, la mayoría de estas obras todavía son de acceso restringido, hecho que incrementa la curiosidad y da paso a la creación de mitos y copias piratas que circulan por la red. Müller se pregunta si es hora de levantar el velo de misterio que cubre esta parte del patrimonio cinematográfico alemán y dar un nuevo enfoque pedagógico a estas películas nazis. Nosotros también nos lo preguntamos, así que esta presentación promete ser muy interesante. Esto es el día 17 a las 5. A las 19:30
habrá un debate, el cine de propaganda nazi, un debate en el que intervendrán Stefan Dosler, Roman Goubert y Steve Rimbaud. Muy interesante, seguro que hablarán de las películas que se han proyectado en el ciclo y de otras que también se pudo ver en el ciclo previo dedicado al cine de propaganda nazi, El celuloide del odio, que se realizó en Madrid el año pasado. Y por último, el viernes 17 a las 21:30 y el domingo 19 a las 19 horas, a las 7, se podrá ver Prisionero en el Paraíso. Esta película que nos presenta el director del Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña, el señor Jordi Palau Loverdós, y que, bueno, ya saben que fue un documental nominado al Oscar y basado en la vida de Kurt Gerron, un judío alemán, famoso actor de cabaret y director de cine y teatro en los años 20 y 30, que ya les hemos comentado aquí en Radio Sefarad cuando hablábamos de esta película. Fue enviado a Terezín, al campo de concentración modelo, entre comillas, y al que obligaron a escribir y dirigir una película de propaganda nazi en la que debía retratar el campo de concentración como un lugar maravilloso. Vamos, ya saben, esta película, una maravilla, sí. el Führer regala una ciudad a los judíos. Lo dramático de la historia, lo todavía más dramático, es que al finalizar la filmación, él y toda su familia fueron enviados a Auschwitz y allí asesinados en las cámaras de gas. Bueno, pues un ciclo interesantísimo, muy como interesante. ven, también muy duro, porque claro, lo que significa lo que dice Raquel, ¿no? Las historias que hay detrás pues son horribles. Pero es verdad que también es muy interesante, me parece a mí, Raquel, porque la propaganda en el cine aún a día de hoy continúa. Quiero decir, esto es una cosa que, bueno, que quizá, a lo mejor me equivoco, pero los nazis lo hicieron mucho, la propaganda a todos los niveles, también por supuesto usar el cine como forma de propaganda, como vemos, una herramienta que explotaron al máximo y que ha tenido calado en el mundo. El cine ha seguido siendo usado como propaganda, quizá no con unos valores tan sumamente racistas y odiosos como estos, pero sí que ha usado. O de manera más velada, Jordi. Claro, de manera más velada. A día de hoy todavía se sigue usando y bueno, yo creo que lo importante también es aguzar el ingenio crítico, ¿no? Ser capaz de decir, espera un momento, ¿esto qué me están vendiendo, ¿no? O sea, es importante siempre en todo, no solo en el cine, pero es que el cine, como es el medio por antonomasia del siglo XX, ¿no? Pues es muy visual y muy cercano a la gente, pues bueno, hay que tener cuidado con lo que nos venden, desde Exacto, luego. Y con lo que leemos en prensa, bueno, eso y también, con lo que vemos claro. en televisión y con las informaciones que nos llegan desde Oriente Próximo. Información. Ya habrán sospechado, o desinformación, o incluso propaganda. Propaganda incluso. Ya habrán adivinado nuestros oyentes que lo que queremos es recordarles esa cita ineludible que tenemos el día 16, hoy, a las 19:30 en el Palacio de Cañete, en la sede de Sefarad Israel, con este debate sobre Oriente Medio a cargo de especialistas bien conocidos por los oyentes de Radio Sefarad. Ahí estará Masa Gabriel, nuestra colaboradora, exdirectora de Radio Sefarad y actualmente directora de Revista de Medio Oriente, Rafael Aníbal, otro de nuestros ex colaboradores, que es director de comunicación de Fuente Latina, y María Arroyo, directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. Estos serán los oyentes. Seguro que entre el público podremos ver a más gente conocida, expertos en Oriente Próximo y bueno, junto con los ponentes se debatirá sobre cómo se forma la opinión sobre Oriente Medio a través de las informaciones que llegan sobre y desde el terreno. Un debate interesantísimo que de verdad les recomendamos que si están en Madrid no se pierdan. Romper los tópicos es un poco lo que hablamos más y yo muchas veces en Revista de Medio Oriente. Hay veces que parece que los periodistas escriben como si tuvieran ya un texto preescrito. Una plantilla, ¿no? Sí, una plantilla con una determinada serie de incorrecciones que repiten constantemente, ¿no? Y bueno, y luego a veces los periodistas, qué malos que son. Sí, o miliciano, que en lugar de terrorista es un miliciano. En fin, hay muchos temas, ¿no? También de los asentamientos o territorios en disputa y lo llaman territorios ocupados. Bueno, hay muchas cosas. Sí. Las famosas
a fronteras del 67, que no son fronteras. Hay muchas incorrecciones, pero bueno. La valla, el muro, sí, mil cosas. Bueno, sí, muchas... los periodistas tenemos que ser especialmente cuidadosos claro, con el mensaje que hay que informarse, ¿no? Bien, ¿no? Para luego informar. Eso yo creo que quizás es lo más importante. Informarse para informar, no vale escribir con plantillas. No vale. Bueno, oye, Raquel, además, ¿qué te iba a decir? ¿Vas a plantar un arbolito? Claro, hoy es el día, empezamos la fiesta, que es muy bonita, yo creo, el Año Nuevo de los árboles, muy ecológica, y además con esa buena noticia siempre en Israel, el único país del mundo que tiene más árboles en el siglo XXI que en el siglo XX, todos los demás tienen menos, y bonita noticia, así que claro, estén donde estén ustedes del mundo, pues anímense a plantar un arbolito que es bonito, da sombra, da y frutos. Aire, y frutos o no, depende del árbol, pero una maravilla seguro. Gracias, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana.